entra estos días, no sé por qué me dio por ver mucho el tema de las Torres Gemelas, pero no desde el lado conspirativo, ni imaginario, ni salfático, sino del lado científico, arquitectura, construcción, ingeniería, cómo estaban diseñadas y cómo los aviones pudieron botarlas eficazmente, aunque quizás esa no fue el motivo o no querían botarla. Pero cuando vi un video de la construcción, que tardaron años, cada persona, aunque hacía un trabajo diferente, tenía una función distinta, tenían una comisión en común, que era edificar la torre. Entonces uno hacía una cosa, otro otra, y de esa manera. Entonces el paso nuestro por esta vida no es que todos hagamos lo mismo y que todos tengamos el mismo llamado, y no, pero tenemos la misma comisión. Entonces yo en un momento le decía a los chiquillos en el discipulado, partiendo de lo básico, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue? Tú te rodeas con gente todos los días, te juntas con amigos, sales con ellos, le has predicado a ellos. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos se vayan sin el Señor te va a decir a ti, ¿y por qué no le hablaste? ¿Por qué no le dijiste? Entonces yo quiero creer, yo no soy tan benigno que, discúlpeme, pero yo quiero creer de que Dios no ha sido lo suficientemente para ti, para compartirlo. Porque si yo pruebo algo, lo que sea, yo te digo, ¿sabes qué? Probé algo, cómpralo, exquisito. Es la recomendación. ¿Sabe cuál es la mejor publicidad? La recomendación. No lo afiche. Y discúlpeme si se lo digo así. A nadie le importa que usted ponga versículos en la historia de Instagram y de Facebook si usted no lo predica y no lo hace. Entonces, nuestras manos tienen que estar limpias delante del Señor. Limpias. Y yo le comentaba algo a mi esposa y se lo comparto porque es lo que conozco, no porque uno quiera ponerse como ejemplo, pero es lo que yo vi. En mis tiempos, que no fue hace mucho, en el colegio, en mi enseñanza media, que no fue hace mucho tiempo, me acuerdo que una de las cosas que yo me propuse, o más que haberme propuesto, sino que Dios me impulsaba a ir a hablar de Él a mis amigos, a mis compañeros. Entonces teníamos un grupo pequeño, ni el 10% éramos 3 o 4 que éramos cristianos que profesaban la fe. Y con eso nos propusimos compartir del Señor a nuestros compañeros en segundo, tercero medio, y entramos al colegio, me acuerdo, a hacer trabajo y decíamos, vamos a ir a orar por la silla. Y poníamos manos sobre la silla, Señor, que te conozcan. Señor, que te conozcan. Úsanos como medios para que te conozcan. Pasa la enseñanza media y efectivamente muchos de ellos, a la luz que teníamos en ese tiempo, era llevarlos a la iglesia. Los llevamos a la iglesia. Habían unos amigos o compañeras que iban a otra denominación, pero todos de una u otra manera, el gran porcentaje de ellos, el 95% de ellos, fueron alguna vez a la iglesia y al menos hicieron la oración del pecador.
Y había una compañera en particular que era muy reacia, muy reacia. No quería nada con el Señor. Fue a una reunión que tuvimos una vez y salió pero espantada, gritando, como sáquenme de aquí. Bueno, la cosa es que hace poco me entero que ella sigue al Señor. Entregó su corazón, su vida al Señor. Y yo le decía a mi esposa, la semilla. Entonces, ¿cuál es la semilla que tú has sembrado? Esto no se trata de las coronitas como de las perlas en la corona. No, no. No es eso. Es nuestra comisión. Y que para nosotros sea una necesidad compartir. Es verdad que no vas a estar predicando todo el tiempo del trabajo porque tienes una ocupación. Pero todos nosotros compartimos con alguien. Entonces, cuando compartimos con alguien, ¿cuáles son las conversaciones que tenemos? ¿Cuáles son? Hay un ex compañero de trabajo. Él es mayor que yo, pero tuvimos una amistad bien sincera el poco tiempo que trabajé en el hospital clínico. Y a pesar de que no nos vemos del 2011, él me manda un saludo de cumpleaños, me pide peticiones de oración. Y estamos constantemente en ciertos momentos hablando aunque no nos veamos. Pero es una semilla. Es una semilla. No se trata de que entregue un volante, ¿cierto? Y tratado. No, no, pero escúcheme, el Evangelio se predica. Porque Pablo dijo, porque quiso Dios. ¿Cómo quiso salvar al hombre? A través de la locura de la predicación. Así que todos fuimos llamados a lo mismo, la misma comisión. Así que para nosotros sea de verdad una necesidad. Que cuando tú te presentes delante del Señor, no hayan cuentas pendientes. Que aquella persona que va a ser, yo estoy haciendo Hollywood de esto, pero cuando sea el juicio del trono blanco, esa persona con la que compartiste años y nunca le predicaste, no le diga, Señor, es que un hijo tuyo compartimos y nunca me habló. Que Dios nos libre de eso. Predique. No seamos esa predicación que es barata. Cuando dicen predica y si es necesario habla, no. Tienes que hablar. Y con los hechos más con mayor razón, pero tienes que hablar. Salvo que sea mudo al amigo, pues. Obvio que no. Pero tenemos que hablar. Ay de mí, dice Pablo, me es impuesta necesidad, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Así que si usted se va a juntar con alguien, que sea con propósito. No es hostigociarlo, háblele, pero manténgalo en la oración. Siga orando por ellos. Porque la semilla, el Señor dijo en Isaías 55, dijo que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra y la hace germinar y cierto, produce semilla, da pan al que come, semilla al que siembra. Dice, así es la palabra que sale de mi boca, nunca vuelve a mí vacía. Habrá fruto. Pero si no sembramos la palabra en alguien, ¿cómo la gente se va a convertir? Iglesia, la gente no se convierte si alguien no le predica. Salvo
estas cosas extraordinarias de los testimonios en Medio Oriente, que el Señor se le apareció en un sueño a un yihadista y se convierte, o alguien que estaba en la cárcel y el Señor se le presenta en una visión y se convierten a Cristo. Pero no estamos en ese escenario. Entonces Pablo dice en Romanos, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo irán de nosotros si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así que, ¿cuál es nuestra comisión? Hablar. Y ¿quién tiene de los jovencitos aquí? No tiene excusa. Yo empecé a los 14 años. Los niños no tienen excusa. Los jóvenes no tienen excusa. No sé por qué estoy diciendo esto, pero el tiempo se acerca. La venida del Señor se acerca. Y vendrá para afuera como ladrón en la noche. Para nosotros, ¿sabe que no va a ser como ladrón en la noche? Porque Apocalipsis dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Pero la iglesia va a saber por las señales. La iglesia va a saber cuando sea el tiempo que ya se aproxima. Pero si andamos en la luna paveando, obviamente que el Señor va a venir como ladrón en la noche. No vamos a darnos cuenta. Y si se queda aquí, si es que es el arrebatamiento de esa manera, va a tener que ponerle el pecho a las balas y poner la cabeza en la horca. Porque si no, va a ser salvo igual, pero yo quiero irme mejor. Pero si no, vamos a tener que sumarnos a los miles y millones que van a ser muertos por su causa. Así que mejor morir ahora. Mejor que, por eso, ¿se acuerda cuando hablamos de si tu ojo es ocasión de caer? ¿Qué dices? Quítatelo. No, quítatela. Porque es mejor ahora. Es mejor ahora. No arranque del dolor. Bueno, vamos a la palabra. Quiero solo repasar lo que vimos la semana pasada en Mateo 5, del 38 al 41. Mateo 5, del 38 al 41. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ve con él 2. Así que oíste que fue dicho, que el Señor lo repite, no está abrogando, anulando nada, está recordando lo que se dijo. Pero yo os digo, quizás podríamos decir cuando los padres castigan a un hijo o le ponen límite, tratamos nosotros de estar en acuerdo. Entonces, cuando alguno de mis hijos, ya, ¿qué te dijo tu mamá? Oíste que fue dicho. Pero yo te digo, 1 mes sin... Entonces, a veces la disciplina se complementa entre los padres. No se desautoriza, se complementa. Y esto es lo que el Señor hace cuando dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Cumplirla en el griego vine a completarla. Así que el ojo por ojo y diente por diente es muy bueno para nosotros.
Y así era la ley. Que si, y yo le decía, el auditorio que estaba oyendo estas palabras, todo lo que allí el Señor menciona, inmediatamente lo asocian con lo que estaban viviendo en el tiempo de ellos. La cachetada de la mejilla era el desprecio, porque era con la parte externa de la mano. Era una manifestación de desprecio, de humillación ante el ego del hombre. Pero el Señor dice, vuélvele también la otra. ¿Cuál es el problema? Es muy bonito leerlo, pero no es tan bueno vivirlo. Y no estoy hablando del cachetazo literal, estoy hablando de las humillaciones. Cuando somos humillados, ojo por ojo, diente por diente, es la ley antigua. Pero lo que el Señor dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Resistir es no enfrentarse, no oponerse. Así que ellos estaban viviendo un contexto cultural con Roma muy duro, muy difícil. Entonces todo lo que el Señor decía atentaba en contra de lo que ellos querían hacer. Yo les dije la semana pasada, recuerden que el Señor tenía entre sus discípulos a un celote, a un joven del Mir. Eso era, un revolucionario que quería por la fuerza recobrar Jerusalén. Entonces todo esto atentaba en contra del deseo de la justicia humana. Entonces, hoy hemos sido enseñados a que nadie nos ponga el pie encima, a que tenemos que pelear por nuestros derechos. Y con esto no estoy hablando de que vas a cargar petróleo, benzina y te cobren de más y tú, bueno, pongo la otra mejilla. No, eso es una caricatura. Que te cobren de más algo. No, no es eso. Son aquellas situaciones en las que tu ego se ve humillado frente a alguna situación que pueda ser injusta. Que nuestra defensa no sea para oponernos a ellos ni enfrentarnos a ellos, sino que simplemente sea para no provocar. Yo no puedo defenderme más allá de lo que Dios me pueda defender. Yo no puedo hacer cambiar de pensar a una persona que piense algo de mí. Entonces poner la otra mejilla es negarnos a la defensa, al querer quedar bien siempre. No va a ser así. No será así. Así que, mientras el Señor pronuncia estas palabras y le dice, si te obligan a llevar una carga, llévale. Si te piden una milla, llévale dos. Y se recuerda lo que dijimos la semana pasada. Era costumbre de los romanos obligar al pueblo oprimido a que si un soldado llevaba una carga, se la ponían al otro. Llévala. Pero estaba permitido solamente una milla, 1000 pasos. Y de ahí se la podían pasar a otro. Llévalo a dos. Todas aquellas cosas impuestas
injustas para ti. El Señor dice, bueno, hazlos el doble. ¿Pero cómo? Señor, qué injusto. Entonces, todo esto apunta a que nuestro yo debe ser crucificado, nuestro ego tiene que ser humillado, pero no estamos dispuestos a ser humillados. No estamos dispuestos. Entonces, si el Señor nos pide hoy, y esta petición no viene porque, a ver, dijimos que todo Mateo 5, desde el comienzo el Señor está mostrando y está anunciando cómo es la naturaleza del pueblo. Cómo el pueblo de Dios tiene un comportamiento, una influencia por naturaleza. Entonces Pablo dice que por naturaleza antes éramos hijos de ira, por naturaleza. Entonces tú no puedes ir en contra de la naturaleza. A los que les gusta afeitarse a los hombres, te tienes que volver a afeitar, porque no puedes ir en contra. Te la va a cortar la barba, pero te va a volver a crecer porque por naturaleza crece. Entonces lo que es por naturaleza nace, sale, se manifiesta, expresa, se da a conocer. Entonces todas estas exigencias no son porque es una carga impuesta de parte de Dios, sino que lo que por naturaleza debe fluir en el pueblo. Entonces el Señor mismo en la cruz, cuando está siendo crucificado y estaban sorteando sus túnicas, el Señor dice, Padre, no le consideres esto. El mismo tipo que les desgarró la espalda, que le clavó los clavos en las manos y en los pies. El Señor le dice, Padre, no le consideres este pecado. Cuando Esteban, en Hechos 7:60, está siendo lapidado, dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar ese grado de misericordia, de gracia y de amor para aquel que nos ofende, para aquel que nos hiere? Para el mundo es imposible. Es imposible. ¿Qué pasa si tú vas caminando por la calle y un tipo viene y te pega una chuleta? Tú lo sales persiguiendo para devolvérsela el doble. Porque por naturaleza nuestra respuesta es devolver el daño. Así que el Señor está aquí tratando con el ego, con el yo, con la propia justicia. El verso 42 de Mateo 5 dice, al que te pida, dale. No, dale. Dale como en fiesta. No, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se lo rehuses. Entonces el Señor acuña aquí algo que por naturaleza debe estar en el pueblo, que es la generosidad. Compartir. Compartir lo que hemos recibido. Dice Proverbios 11:24. Proverbios 11:24.
Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Así que sin duda que el Evangelio es un anuncio. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Que lo que era el Evangelio es un anuncio. Así que el Evangelio es un anuncio para salvación, para todo aquel que cree. Pero tampoco es menos cierto que el cristiano que predica el Evangelio de salvación tiene obligaciones sociales que atender en relación con los necesitados. Parte de nuestra vida no es negarnos solamente, sino también ser generoso. Y la generosidad también es parte de la negación. Ahora, muchos acuñan el término amor para la dádiva, o el concepto de que por amor, y eso lo podemos entender en el contexto familiar, porque para mí personalmente, yo no hablo por todos, que si yo tengo para comprar un par de zapatillas y si me hacen falta a mí, pero veo a mis hijos, a uno de mis hijos sin zapatillas, yo le compro a él o a ella. Es obvio para mí. Entonces el amor es parte. Pero el Señor acuña el concepto de la justicia en la dádiva, lo que es justo. Perdón. Entonces, el Evangelio, como dije, no es solamente un mensaje para salvación, sino también para atender la necesidad. Dice Gálatas capítulo 6, versos 6 al 10. Gálatas 6, versos 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañáis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La NTV lo dice así: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solos para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Así que este principio estaba en los apóstoles, estaba en la iglesia, el principio de la generosidad. Así que el Señor no solo predicaba el mensaje del reino, sino también ayudaba al necesitado, sanaba enfermos, consolaba a los desalentados, restauraba a los caídos. Santiago lo menciona de esta manera. Santiago capítulo 2, verso 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos, no literalmente, hermana, por favor. Dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y
Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que nosotros en nuestro caminar en la fe vimos muchos casos en los que a veces los hermanos estaban con alguna necesidad y la respuesta más rápida es, vamos a orar. ¿Eh? Oremos. Oremos para que el Señor le dé 500 pesos para que se vaya a la casa. Hay veces que no es que no se requiera oración, pero se requiere acción. Hay veces que no es que no oremos por aquellas cosas, pero si tú estás al tanto de algunas, puedes hacer en vez de orar. Entonces, si vemos la necesidad de alguien, en cuanto esté en nuestras manos, poder ayudar. Es cierto de que la iglesia no fue constituida para eso. Esa no es la finalidad de la iglesia. La iglesia no es un albergue. La iglesia no es un centro social, aunque se crean lazos, vínculos, una comunidad de fe. La iglesia no fue constituida para eso, pero es parte de la comisión de la iglesia, el ayudar. ¿Sabes lo que me pasó una vez en la feria? Estaba pidiendo algo típico ahí con la persona que vende y me golpean el hombro y me doy vuelta y el caballero tenía cara de chicha fresca. ¿Conoce ese coloradito? Me quemó la pestaña con el amigo. Era verano y yo le digo, sí, tiene una monedita. Y yo le digo, hace calor, estaría bueno una cervecita. Sí, una moneda para una cerveza. No, le dije, si era para comida te doy, para eso no. La pastora, qué cruel, me dijo. No. O sea, vamos a ayudar a la necesidad, no a cualquiera que te pida para drogarse, para tomar. Habla la Biblia de los necesitados. Entonces, la Biblia nos insta a ayudar. Como dije recién, es muy probable que no vamos a solucionar su problema. No vamos a solucionar nada quizá de lo que esté viviendo, pero sí podemos ayudar. Así que el apóstol Juan también señala en 1 de Juan 3:17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que la generosidad y la dádiva es una expresión del amor para los que nos ven. Es una manera de expresar el amor de Dios. El apóstol apunta a dos evidencias para saber si ciertamente hemos nacido de nuevo. La primera tiene que ver con el amor a los hermanos. Por eso que cuando usted escuche a alguien decir, yo, todo con el Señor en la casa, pero la iglesia, no. Una evidencia de que el amor de que usted ha nacido de nuevo es porque ama al hermano. Dígame usted, ¿cómo yo puedo amar a Dios? ¿Cómo yo puedo servir a Dios? ¿Hay un ascensor que me lleva al cielo para barrerle, limpiarle el trono,
lavarle los pies al Señor. No, no existe tal. ¿Usted sabe cómo sirve a Dios? Sirviendo al hombre. ¿Sabe cómo usted ama a Dios? Amando al hermano. Es parte de la expresión. Y eso es lo que dice Juan. Entonces, la primera tiene que ver con el amor a los hermanos y la segunda con la atención a los necesitados. Si Dios que es el amor supremo, Juan dice, Dios es amor. Y Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo por los pecadores. Juan 3:16, ¿cierto? Lo conocemos bien. Así que tampoco podemos excusarnos y decir que no tengo amor. Yo he escuchado mucho esta frase y me da risa porque es verdad. Cuando dice, ama al prójimo. Y uno dice, es que el prójimo no ayuda. ¿Eh? El prójimo no ayuda, pues pastor, me dicen. Es verdad. Usted tampoco ayuda para que yo lo ame, por hermano. ¿Qué quiere que le diga? Seamos honestos. Cuando el Señor habla de la parábola del buen samaritano, fue una bofetada así a los fariseos, al pueblo. Porque el primero que pasa y ve al hombre tirado que lo habían asaltado, golpeado, era un fariseo, un intérprete de la ley, un sacerdote. Lo pone en ese nivel el Señor. Que lo que pasa, lo mira y que lo ignora. Luego pasa un levita, lo ignora, pero pasó un samaritano. El samaritano, un judío mezclado, un pueblo que no era para los judíos considerados hermanos. Por eso que el Señor le dice a la mujer samaritana, la samaritana le dice al Señor, ¿cómo siendo tú judío le hablas a un samaritano? No se hablaban, no tenían relación entre sí. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Hermanos, usted no tiene que orar por amor. A usted se le tiene que revelar que el amor de Dios fue derramado en usted. Usted no puede esperar algo que Dios ya hizo. El amor de Dios ya fue derramado en ti, lo sientas o no lo sientas. Si el tema no es sentirlo, el tema es expresarlo. Entonces, el amor, como hay veces que solo debe ser expresado. Entonces, cuando estás a las 3 de la mañana, pero con el sueño, pero pesadísimo, y llora el niño, tú no sientes levantarte, pero el amor te impulsa. Porque si fuera por simplemente un sentimiento o que tú sientas de verdad la gana de levantarte, no te levantarías, pero el amor es más fuerte. Entonces, todas las demandas de Dios apuntan al amor, a que sea a través del amor. Porque Jesús dijo que de esto se trata, esto es todos los profetas y la ley. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo, porque toda la ley se encierra en el amor. Por amor no vas a engañar, por amor no vas a mentir, por amor no vas a adulterar, por amor no vas a tener falsos dioses, por amor no vas a pecar, por amor, por amor, por amor, por amor. Así que por eso que hay cosas por las que tú no debes orar, debes manifestarlas. Es que el prójimo no coopera, nunca va a ayudar, nunca va a ayudar. Esperas que el prójimo te ayude a ser amado, no será así, por eso la demanda es tan alta.
Y es por eso de que debemos llegar al punto de decir, Señor, no puedo amar a esa persona. Porque no se trata de la persona que viste en la calle cruzar y te echó un garabato. Te está hablando de esa persona cercana, familiar, amigo, que te traicionó, que habló mal de ti y que la ves constantemente y que lo ves constantemente y Dios te dice, tienes que amarlo, tienes que amarla. Es que, Señor, es que yo he derramado mi amor en ti. Date cuenta. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todos los que han nacido de nuevo participan de una naturaleza diferente. Naturaleza divina. No eres Dios, pero tenemos su espíritu. Por eso que no cabe duda que el amor no se puede limitar a buenos deseos y a palabras teóricas. El amor de Dios no es para ser expresado solamente, sino para ser vivido. Por tanto, ¿quién no ama sin condiciones al prójimo? Sin condiciones. Por tanto, ¿quién no ama sin condiciones al prójimo necesitado, no puede afirmar que el amor de Dios está en él? Mire, en algún momento aquel prójimo en lo cual le deseaste, ¿qué le puedes haber deseado? Lo peor, que le vaya mal. Puede volver a ti pidiendo ayuda. O simplemente tú te enteraste que está atravesando un momento pero malísimo de su vida. Es allí donde el corazón va a ser expresado. Qué bueno. Tú vas a decir que bueno. Todo lo que el hombre siembra cosecha nomás. Dios es justo. Dios me hizo justicia. O el Señor demanda de ti que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Es en esas circunstancias donde la naturaleza se va a ver manifestada. Es allí. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y a veces el prójimo no coopera, entonces tampoco lo amamos. Y esto tiene que ver con el enemigo, mire. ¿Por qué el Señor ocupa estas palabras? Porque todos aquellos que no eran israelitas eran enemigos. Eran enemigos, sobre todo los romanos eran enemigos. Yo preguntaba esto hace meses atrás. ¿Tenemos verdaderamente un enemigo en nuestras vidas? ¿Humano? ¿No mira al esposo durmiendo con el enemigo? Puede pasar, ¿ah? Pero ¿verdaderamente tiene un enemigo usted hoy? Puede llevarse mal con alguien,
Pero de ahí a que sea su enemigo, no. Depende del corazón también, ¿ah? Depende. Pero mire, según la ley era justo que alguien que fuera su prójimo era digno de nuestro amor y que un enemigo merece nuestro odio. Era justo en ese tiempo. Y es como hemos sido enseñados. Por lo tanto, amar al prójimo, amar a alguien que es fácil de amar y aborrecer al enemigo es recto y justo. Pero Mateo 5:44 dice, pero yo os digo nuevamente, ya los discípulos y los que estaban escuchando estaban ya botados ya. Dice, Señor, nos estás dando pero por todos lados. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Quién puede dar esa medida? ¿Quién puede dar esa medida? De amar a un enemigo, de bendecir a los que os maldicen. La razón por la cual amamos al prójimo es porque nos parece buenos. Amamos a la gente buena. El prójimo puede corresponder al amor, el enemigo no. Al contrario, el enemigo hace salir tu lado oscuro. ¿Usted le ha dicho eso a alguien? Tú haces salir lo peor de mí. Tú sacas lo peor de mí. No, eso está en ti. Eres así, de tóxico y de tóxica. No le eches la culpa a la gente, eso está en ti. Porque el buen árbol da buenos frutos. El mal árbol da malos frutos. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, no es problema la gente. Lo que pasa es que hay que pincharte un poquito para ver tu verdadero yo. Eso es lo que pasa. Así que amar a nuestros enemigos es una verdadera prueba de parte de Dios. Es una prueba. Qué difícil me la pusiste, Señor, tiene que decir. Qué difícil. Pero mire, qué fácil sería el evangelio si usted se cambia de casa y su vecino de la derecha la espera con un queque, el de la izquierda con un ramo de flores. Bienvenido, vecino. Y que cuando tengas algún problema, yo te ayudo, yo te cuido de los niños. Y todo tranquilo. Que en el trabajo no haya nadie que te pele por la espalda. Que el jefe sea justo, que te pague lo que corresponde, que no te deban las imposiciones. Y tú vives en un mundo donde no hay injusticia, se te cobra lo justo, te tratan bien, pero intencionalmente el Señor al lado, se ríe, pone un marihuanero que despiertas volado. El vecino que estaciona al lado tuyo se pega al auto que no te deja entrar. Tú lo bendices. Que otra vecina te tapó la entrada. Que el compañero de trabajo. Mira, intencionalmente Dios provoca esto. ¿Para qué? ¿Para qué?
o vamos a estar atando demonios, ato al demonio que tiene poseído al vecino. No, Dios está probando tu corazón. Es una hipérbole el enemigo para nosotros hoy día. Puede ser una exageración, pero la Escritura nos demanda que aún en esa exageración, que a un enemigo podemos alimentarlo. Así que si el Señor dispusiera que tuviésemos solamente buenos vecinos, buenos compañeros de trabajos, los familiares un 7, por cierto que usted se comportaría como un ángel. Mas el Señor nunca dispondrá que usted tenga solamente gente amable. Hay gente que nunca saluda y pasó. Hola y pasa. Roto. Entonces, qué fácil es amar así, ¿no? Y si vamos a una sociedad pequeña como una familia, el hijo problemático. Y tienes al otro que es un ejemplo. No quiero mirar a nadie porque para que nadie se sienta identificado. Es un ejemplo, por favor. Nadie me ha contado nada. Entonces el corazón puede volcarse más fácil al amor, aquel que es fácil de amar. Vamos a tender a relacionarnos mejor y más con aquellas personas. Pero debemos demostrar nuestra verdadera naturaleza en el Señor. Por eso que el Señor no solo establece el mandamiento de amar, sino que especifica quiénes deben ser los objetos de amor, como los enemigos, como los que nos ultrajan, los que nos maldicen, los que nos persiguen. Porque qué fácil, hay que amar y tú te quedas con el concepto y con el mandamiento, pero el Señor dice, ok, pero vamos a decir a quién hay que amar. Porque el prójimo, que es fácil, hay que amar al que te persigue, que te maldice, orar por ellos, porque tú ni siquiera tienes pensado orar por esas personas. Por eso que la oración del Señor en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no le tomes en cuenta este pecado. Un hijo de Dios oraría así por aquella persona traicionera que te hizo cualquier daño. Señor, duele mi corazón, pero no les considere esto. Yo lo suelto de mi corazón. Hazme libre de la herida, Señor. Hazme libre de la ofensa. Por eso que el mandamiento es general, pero el Señor especifica quiénes deben ser los objetos de amor. Es fácil amar a un hijo. Es fácil amar a un hijo, aunque a veces no cooperan. Pero es fácil amar a un hijo. Pero alguien que no tiene ningún parentesco ni nada contigo, no te importa. Así que el Señor nos dice que deben ser amados aquellos que no son dignos de amor. Ahora te quiero preguntar esto. ¿Eras tú digno del amor de Dios? Si le ofendimos con nuestro pecado, tampoco éramos dignos de amor.
¿Y en qué manifestó el amor Dios? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso la Escritura dice que con suerte alguien daría la vida por alguien que ama. Pero nosotros no éramos dignos de amor, ofendíamos a Dios. Entonces, ¿usted ama al que le ofende? Mire, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, es muy romántico el relato. El hijo vuelve y nosotros le ponemos con barba y de hondo, le ponemos todos esos ingredientes para darle más romanticismo a la historia. Pero el hijo cometió graves infracciones. Primero, dar por muerto al papá, pidiéndole la herencia. Quería matar al viejo. Segundo, se fue a una tierra lejana, fuera del pacto. Y tercero, comer las comidas de los cerdos y toda la inmoralidad. Ese hijo no era digno de perdón. Pero vuelve. No sé si nosotros llegamos a manifestar esa clase de amor, pero deberíamos. Porque no tenemos excusa para no hacerlo. Iglesia, usted no tiene la excusa para no amar en ese grado de amor. Porque ya leímos en Romanos 5:5 que el amor de Dios fue derramado en sus corazones. Que somos participantes de una naturaleza divina y que podemos amar como Él ama. Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque ya había en esos tiempos el amor de boca, solo el te amo, pero sin acción. Por eso que no es suficiente con que no hay en nosotros deseos de venganza contra la persona que ha sido injusto con nosotros, sino que también es preciso manifestarle el amor verdadero. Cuando maldigan, debemos bendecir. ¿Sabe lo que es bendecir? Hablar bien. Bien decir. Por eso que maldecir es hablar mal. Si alguien habla mal de ti, tú tienes que hablar bien de él. Ese es el punto. Bendecid a los que os maldicen. Habla bien del que habla mal de ti. A los que aborrecen se le debe restituir bien. Cuando tú recibes injusticia de alguien, debes ser justo con él. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Pero que por supuesto que es imposible para nosotros porque tenemos atrincherado en nuestra médula la venganza, el ojo por ojo, el diente por diente, el defendernos cuando somos acusados. Yo les contaba hace semanas atrás, como ejemplo, si en la casa yo escucho que el vaso se quiebra, nadie reconoce que fue. ¿Quién fue? No, no sé, yo no fui. Porque por naturaleza tendemos a excusarnos, a defendernos inmediatamente ante la falta. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Esa no es tu misión.
Romanos 12, 20, 21, los mencionamos hace un tiempo atrás. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que para quienes ultrajan, se pide intercesión por ellos. Sin duda el Señor no solo enseñaba con sus palabras, sino mucho más con su propio ejemplo. Esta demanda establecida por Él para quienes escuchaban estas palabras alcanzarían el grado máximo de expresión en la cruz, donde pidió por sus verdugos y justificó ante el Padre como de ignorancia lo que era un crimen debidamente organizado y premeditado. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así también actúan quienes no solo hablan de Cristo, sino mucho más viven a Cristo, como era Esteban, el primer mártir de la iglesia. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto no es Hollywood. Iglesia, esto no es algo inalcanzable. No es una historia que no ha sucedido, sucedió. En los relatos de hermanos que padecieron hasta la muerte, gente que los oyó, como en la China comunista, cuando eran sepultados vivos. Los libros registran que cuando la familia la ponían acostada a punto de ser sepultada, se tomaban de las manos y los padres le decían a los hijos: hijos, vamos a dejar de respirar por un tiempo, pero cuando despertemos estaremos con el Señor. Pero hoy día nos resfriamos, nos quedamos en la casa, faltamos por cualquier cosa. Es que me cae mal ese hermano. Y mire, tenemos tanta maldad en el corazón, todavía manifestada. Ante cualquier problema sucumbimos. Y todo esto el Señor lo dice así en Mateo 5:45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Hijos de vuestro Padre. Es decir, estas palabras están dirigidas exclusivamente para nosotros. Tú no puedes demandar esto del mundo. No puedes demandar esto de un familiar que no conoce al Señor. Por eso tienes que actuar bien con ellos. Por eso debes amarlo a pesar de lo que te han hecho. Por eso debes bendecirlos cuando ellos hablan mal de ti. Tú hablar bien de ellos. Somos hijos engendrados por Dios. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser engendrados no es solamente ser hijos, sino que hijo engendrado. ¿Sabes por qué? Porque te tienes que parecer a Él. No es que seamos hijos solamente, hijos engendrados. Nos parecemos. Como hijos de nuestro Padre debemos tratar a los que son malos e injustos. Así también debemos tratarlos como si fueran buenos y justos.
Amar no solo a quienes nos aman, sino a quienes no nos aman. Por eso que la relación que hay con Dios es una relación paterno-filial. Somos hijos. No voy a explicar esto, pero se ha mal entendido cuando Pablo habla de la adopción de hijos. Entonces, cuando tú occidentalmente, 2000 años después, escuchas el concepto de adopción, es como ir a buscar a un niño que no es biológicamente tuyo. Pero eso no era el concepto histórico. Y no voy a entrar en eso. Habla de otro asunto. Así que el hijo hereda los elementos físicos y espirituales que lo identifican con el Padre. Así también quien ha nacido de nuevo y es una nueva creación de Dios en Cristo tiene que expresar un carácter consonante con esa relación espiritual. Por eso que cuando tú ves a alguien actuar y tú dices, ¿este será cristiano o no? Porque debe ser algo armónico, consonante. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Una cosa es el pecado, otra cosa es la práctica del pecado. Practicar el pecado es conscientemente hacer aquello que tú sabes que no está correcto. Por eso que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado como su estilo de vida. Sigo mintiendo, sigo engañando, sigo haciendo esto, pero Dios me perdona. No, tú estás practicando el pecado, entonces parece que no has nacido de nuevo. Porque aquel que ha nacido de nuevo puede mentir en algún momento, pero se siente mal porque miente. Puede hacer un pecado moral, de pensamiento, del corazón, pero sabe que es incorrecto. Pero no es una práctica del pecado. La evidencia del nuevo nacimiento se expresa en un obrar semejante al de Dios. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Mire, si por X razón a mí me citan al tribunal y yo sé que no he hecho nada, yo voy confiado. Pero si tú sabes, si una infracción de tránsito, tú vas a apelar, a que te bajen el valor. Tú vas como culpable, pero si tú no has hecho nada, tú vas confiado al juicio. Entonces, el día que nos presentemos delante del Señor, Juan dice, debemos presentarnos confiados. Confiados. El amor de Dios derramado en el creyente por el Espíritu impulsa a éste hacia el amor desinteresado y sacrificial. El amor es sacrificial. Si tú no te has sacrificado por amor, no has amado. Si la mujer no se ha sacrificado por el marido, si el marido no se ha sacrificado por la mujer, no es amor, porque el amor es sacrificial. Por eso debe ser desinteresado y sacrificial, no por mandamiento, ni por obligación, sino por razón de vida, porque te impulsa a ser alguien que sacrifica por amor. Por eso te puedes levantar muy de mañana a trabajar para sostener una familia, porque el amor es sacrificial. Porque si fuera por ti, ¿lo haría?
Mire, cuando yo me quedo solo en la casa, voy a abrir un poco la ventana para que vean. No me dan ganas ni de cocinar. No, porque me quedo acostado. No quiero levantarme. No, no da, porque no tengo un motivo para cocinar. No esperaba esa reacción. Tampoco me baño. No tengo un motivo. Algo rápido, o un bistec y unos huevos, listo. No hay motivo porque el amor es sacrificial y hace un esfuerzo mayor por amor. El amor, por eso que tú puedes amar al enemigo, al que te ha tratado mal. Primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué dice primero, nadie ha visto a Dios jamás? Porque una de las maneras de expresar a Dios es por medio del amor. Porque Dios es amor. Como dijo Tertuliano acerca de los cristianos, mirad con cuán gran amor se aman el uno por el otro, que están dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Por eso que el cristiano, usted no ama para ser hijo de Dios, sino que amamos porque somos hijos de Dios. ¿O no? Entonces debemos amar. No amamos para alcanzar la relación de hijo con el Padre Celestial mediante el esfuerzo personal, sobrehumano, sino que en amor expresamos la condición de hijos de Dios. Mis hijos no tienen que hacer algo para que ellos manifiesten de que son mis hijos. Ellos actúan como tales. Y usted debe actuar como tal, como un hijo de Dios. Tal posición de hijo se alcanza solo por fe, de tal manera que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Por eso que la posición de hijo no es algo meritorio, es algo que por gracia y fe recibimos. Y que no por comportarme como un hijo, mi situación y mi posición cambia, sigo siendo un hijo. La enseñanza y la demanda de amar, a todos, incluyendo a los enemigos, fue respaldada por ejemplos de la actuación amorosa de Dios mismo, quien no hace distinción entre buenos y malos. Dios no hace distinción, porque hace salir el sol sobre malos o buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Porque como creador no distingue su compasión. Él como Dios no distingue la compasión entre nosotros y el mundo. Porque el mismo sol que puede calentarnos hoy está calentando al más pecador de los pecadores. No hay distinción. Su sol, como el dueño del universo, sale sobre buenos y malos. Como creador podría impedir que brillara sobre los malos. Que estuviera oscuro en un lado y claro en otro. Pero concede generosamente que lo haga sobre todos. La lluvia es enviada también para que riegue los campos del narcotraficante y del agricultor honesto. Podría no hacer llover sobre los planteos de la droga, pero llueve ahí también. El injusto recibe el amor de Dios también. ¿Por qué nosotros no podemos expresar el amor de Dios sobre aquellos que son injustos? Ambos pueden fructificar, uno para mal, otro para bien. El amor de Dios excede. Por eso que Pablo dice esto, el amor de Dios excede
a todo conocimiento. Efesios 3 del 14 al 19. Dice así la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El hombre que vino a tomar preso al Señor, Pedro sacó una cuchilla, le cortó la oreja y el Señor le pegó la oreja. Sacó la gotita y, y le pega la oreja. Aunque el amor de Dios no tiene medidas, tiene proyecciones. Su anchura comprende en un abrazo divino a todos los hombres, sin importar la condición. Su longitud lo hace inmutable. La misericordia es el amor de Dios en extensión. Cada mañana, cuando el sol se levante y amanece el día, se manifiesta el amor de Dios hacia los hombres. Por sus misericordias, el impío no es consumido. Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La profundidad de su amor alcanza al más bajo y perdido de los hombres con su gracia. Porque habla de lo profundo, porque aunque esté muy profundo y el hombre no te alcance, Dios te puede alcanzar, su amor te alcanza. No importa cuán profundo caiga el hombre. El amor de Dios lo alcanza. Lo alcanza. Así que el bendito Hijo de Dios descendió en un acto de amor a las partes más bajas de la tierra, es decir, al lugar a donde ha descendido el más vil de los pecadores, para hacer salvable con su obra al mayor de los perdidos. Efesios 4, 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto nos está mostrando de que el Señor descendió a buscar al que estaba más abajo. Por eso que su amor nos muestra de que Él tuvo misericordia. La dimensión del amor de Dios se hace realidad cuando eleva hasta los cielos a quienes estaban destinados por justicia, a causa de su pecado, al infierno. Todos estábamos destinados al infierno. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que el amor de Dios te rescata de lo más profundo, pero te eleva a lo más alto. Y es como tú debes tratar a tu semejante. Cuando Pablo menciona esto en Romanos 12, cuando dice que ninguno deba tener un más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, Romanos 12, considerando al hermano como a alguien mayor, más alto. Eso solo lo hace el amor. Porque cuando hay amor no hay competencia. Cuando hay amor no quiere estar en el primer lugar, te da lo mismo estar en el primer lugar. Iglesia, usted puede amar al infractor. Usted puede orar por el que te ha ultrajado. Usted puede bendecir al que le ha maldecido. No actúe como ellos. De lo contrario, si usted actúa como ellos, el Señor dice, no eres
es como que no fueras hijo del Padre. Porque los hijos del Padre manifiestan esta naturaleza. No sé cuál es la realidad diaria, familiar que tú tienes hoy día. Pero lo único que sé es que tu vida puede dar un giro de 180 grados. Como dijo David, tú has cambiado mi lamento en baile. Él nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y nos pone sobre la peña. Y además dice, pusiste en mi boca un cántico nuevo. Él lo hace. Todo eso está dentro de ti. Él te ha dado su amor. Él te ha dado su espíritu. Y al tener su espíritu, tiene su naturaleza para actuar como un hijo del Padre. Amén.